Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sol se ponía tras las dunas doradas, envolviendo el palacio de Khalid al-Farouk en un resplandor anaranjado casi surrealista. A primera vista, todo en él irradiaba riqueza y poder, columnas de mármol tallado, candelabros de cristal resplandecientes y exuberantes jardines donde las fuentes susurraban secretos olvidados. Pero tras este suntuoso escenario se escondía una atmósfera escalofriante, donde reinaban el miedo y la sumisión. Khalid, vestido con su inmaculada túnica blanca y su turbante bordado en oro, se yergue erguido, con la mirada orgullosa y distante. Sus esposas, cada una elegida por su belleza y rango, se alinean en el gran salón, como trofeos preciosos pero silenciosos. Su vida diaria es una de obediencia y cautela, cada gesto escrutado, cada palabra sopesada. Nadie podía expresar su desacuerdo sin arriesgarse a la humillación o algo peor. Entre ellas, Layla, joven y decidida, sentía que su corazón latía al ritmo de su ira silenciosa. Cada humillación sufrida por sus hermanas resonaba en su interior como un clamor de justicia. Había aprendido a observar, a escuchar, a esperar el momento oportuno para que la verdad saliera a la luz. Y ese momento, lo sabía, se acercaba. Tras la arrogancia del jeque se escondía una debilidad que jamás había sospechado, la fuerza silenciosa de aquellos a quienes creía dominar. El destino estaba a punto de volverse brutalmente contra él, y el Palacio Dorado estaba a punto de convertirse en el escenario de una venganza inesperada, guiada por la inteligencia, el coraje y la solidaridad. La mañana amaneció en el palacio de Khalid al-Farouk, inundando los salones con una luz dorada. Las columnas de mármol reflejaban el sol como espejos relucientes, y las alfombras persas extendían sus ricos e intrincados diseños sobre el inmaculado suelo. Pero tras esta fachada de lujo y magnificencia, la vida de las esposas del jeque era una prisión silenciosa. Layla estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio, contemplando los cuidados jardines donde las fuentes se mecían suavemente. Tenía 19 años, un rostro delicado pero decidido, y ojos oscuros que ardían con un destello de rebeldía. A pesar de las comodidades materiales y las suntuosas joyas que lucía, sentía a diario la pesada cadena del dominio del jeque. Layla. La voz de Khalid resonó por el pasillo. Ella se incorporó al instante, controlando sus emociones. Ven al vestíbulo inmediatamente. Ordenó, cada palabra cargada de autoridad. En el salón, las demás esposas ya estaban formadas, con el rostro fijo en silenciosa obediencia. El jeque Khalid caminaba con paso mesurado, las manos entrelazadas a la espalda y la mirada severa. Hoy quiero que entiendan de una vez por todas cuál es su lugar en este palacio, declaró con voz aguda. Cada uno de ustedes debe obedecerme sin cuestionar, sin murmurar, sin vacilar. Son mi posesión. Layla sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, pero no bajó la vista. Observó las miradas evasivas de los demás, algunas teñidas de miedo, otras de amargura. Sabía que muchos soñaban con resistir, pero pocos tenían el valor de hacerlo. ¿Me escuchaste, Layla? La voz del jeque la hizo saltar. Sí, mi señor, respondió ella con calma, enmascarando la ira que hervía en su interior. Khalid frunció el ceño, desconcertado por esta falta de sumisión total. No le gustaba que lo desafiaran, ni siquiera sutilmente, pero algo en la actitud de Layla despertaba su curiosidad y, al mismo tiempo, su irritación. Tras pasar el día supervisando cada movimiento de sus esposas, el jeque finalmente se marchó, dejando tras sí un silencio denso y opresivo. En la intimidad de su habitación, Layla respiró hondo y susurró. No podemos seguir de rodillas. Un día pagará por todo, y ese día llegará muy pronto. Las demás esposas escuchaban en silencio, con un destello de esperanza y coraje en sus ojos. Layla sabía que esto era solo el principio. El palacio, a pesar de su esplendor, pronto se convertiría en el escenario de un cambio brutal que el jeque jamás imaginó. La noche caía suavemente sobre el palacio, y los pasillos dorados se transformaban en sombras cambiantes. Las lámparas de aceite proyectaban reflejos danzantes sobre las paredes talladas, y el silencio solo lo rompía el susurro de las sedas y el murmullo de las fuentes. En este entorno mágico pero opresivo,
Laila caminaba con cautela, con el corazón latiendo con fuerza. Había aprendido a escuchar hasta el más mínimo susurro, a observar a los guardias y sirvientes, a percibir las tensiones invisibles que recorrían el palacio. Pero esa noche no estaba sola. Sus esposas, discretamente reunidas en un ala apartada, la esperaban. Entre ellas estaban Amira, la mayor y más sabia, y Sara, impulsiva pero lealmente devota. Laila, ¿de verdad crees que podemos hacer algo? Preguntó Amira en voz baja, casi un susurro. Sí, respondió Laila con convicción. No podemos seguir viviendo como ganado. Él se cree todopoderoso, pero es ciego a lo que sucede a su alrededor. Cree que el miedo nos controla, pero tenemos algo más que miedo, coraje y unidad. Sara asintió con los ojos brillantes. Ya estoy harta de sus humillaciones. Cada día nos menosprecia, nos trata como objetos. Tenemos que hacer algo, Laila. Laila sonrió débilmente, consciente del peligro. Tenemos que ser inteligentes. Nada de movimientos precipitados. Tenemos que observar, aprender, encontrar sus debilidades. Y, sobre todo, mantenernos unidos. El plan comenzaba a tomar forma. Llevaban semanas observando al jeque, observando sus hábitos, sus distracciones, sus momentos de vulnerabilidad. Laila incluso había descubierto documentos ocultos en la oficina del jeque que revelaban negocios cuestionables y alianzas secretas. Esta información podría convertirse en su activo más valioso. Esa noche, se separaron en silencio, con el corazón apesadumbrado pero lleno de esperanza. Laila permaneció junto a su ventana unos instantes, observando el centelleo de las estrellas sobre el desierto. Un escalofrío de determinación la recorrió. No sabe lo que le espera, susurró. Cree que somos nuestros dueños, pero pronto comprenderá que su tiranía tiene un precio. En las sombras del palacio, los susurros de las mujeres se hicieron más fuertes, como el aliento de una tormenta a punto de estallar. Y este aliento, una vez liberado, alteraría el equilibrio del palacio y la vida de Khalid al-Farouk para siempre. El sol estaba en su cenit cuando el jeque Khalid decidió reunir a sus esposas en el gran salón para una inspección. Sus pasos resonaban en el mármol pulido, creando una atmósfera de tensión y miedo. Cada esposa sabía que el más mínimo paso en falso podía provocar una humillación pública. Hoy quiero ver si eres digno de vivir en este palacio, declaró Khalid con voz gélida. Cualquier desobediencia será severamente castigada. Laila sintió que el corazón se le aceleraba, pero permaneció inmóvil, con la mirada fija en el jeque con calma. Sabía que este momento era crucial. Una de las esposas, nerviosa, volcó sin querer una bandeja de oro con joyas. Khalid se volvió hacia ella, furioso. ¿Cómo te atreves a ser tan torpe? Su voz resonó como un látigo por el pasillo. Laila, al presenciar la escena, sintió que su ira crecía. Avanzó lenta pero decididamente. Mi señor, dijo con voz clara, el miedo y las amenazas no crean lealtad. La humillación no fortalece el respeto, lo destruye. Se hizo un silencio gélido. Khalid parpadeó, sorprendido por la valentía de Laila. No estaba acostumbrado a que sus esposas se atrevieran a contradecirlo, y menos en público. ¿Te atreves a hablarme así?, gruñó, con la cara roja de ira. ¿Te das cuenta de lo atrevida que eres? Sí, lo sé, respondió Laila con firmeza. Pero ya no puedo callarme al ver la injusticia y la humillación que infliges a los demás y a mí misma. No somos posesiones, somos seres humanos. Khalid retrocedió un poco, inquieto por la firmeza y lucidez de la joven esposa. Las demás mujeres observaban, algunas asustadas, otras asombradas e inspiradas. Por primera vez, comprendieron que la rebelión era posible. Tras un momento tenso, Khalid se dio la vuelta, furioso pero intrigado. Te estaré vigilando, Laila. Un error y te arrepentirás. Laila inclinó levemente la cabeza. No te tengo miedo, mi señor. Y llegará el día en que el miedo cambiará de bando. Al salir el jeque del salón, un murmullo recorrió las filas de esposas. Había nacido un atisbo de esperanza.
Layla, consciente del riesgo que acababa de correr, sonrió levemente. El enfrentamiento había sido una prueba, pero ahora sabía que la primera grieta en el poder absoluto del jeque acababa de aparecer. Este enfrentamiento fue solo el comienzo. El palacio, con toda su grandeza, pronto se convertiría en escenario de un cambio radical que Khalid jamás imaginó. Y Layla, más que nunca, se preparó para guiar a sus hermanas hacia la libertad. Los salones del palacio estaban en silencio, pero para Layla, cada paso resonaba como el redoble de un tambor anunciando el cambio. Sabía que la valentía demostrada en el salón era solo el primer paso, era hora de actuar. El miedo de las esposas era real, pero su ira y su anhelo de dignidad podían convertirse en una fuerza formidable. Esa noche, Layla invitó a Amira, Sara y otras 2 esposas a una pequeña y olvidada habitación del palacio, tras los jardines. La habitación, oscura pero segura, ofrecía la privacidad necesaria para hablar con libertad. No podemos esperar más, dijo Layla, colocando sobre la mesa los documentos que había robado de la oficina del jeque. Cada humillación, cada insulto, cada orden absurda que soportamos atenta contra nuestra dignidad. Pero tenemos una carta de triunfo, sabemos lo que esconde. Amira se estremeció al ver los documentos. Esta evidencia, si cae en las manos equivocadas, Khalid podría matarnos, o algo peor. Por eso debemos tener cuidado, respondió Layla. No actuaremos por impulso. Debemos observar, comprender sus rutinas y encontrar el momento de atacar con seguridad. Pero, sobre todo, debemos permanecer unidos. Sara, la más impulsiva, apretó los puños. No quiero vivir más con miedo. Quiero que él sienta lo que sentimos. Que por fin entienda que no es todopoderoso. Layla asintió. La fuerza por sí sola no basta. Debemos usar su arrogancia en su contra. Cree que somos débiles y dóciles. No tiene ni idea de que cada sonrisa forzada, cada paso silencioso, cada mirada cruzada en las sombras prepara su caída. Pasaron la noche elaborando un plan discreto. Identificaron aliados entre los sirvientes leales, anotaron cuando el jeque salía del palacio para asuntos de negocios o reuniones, y planearon señales para comunicarse sin levantar sospechas. Layla permaneció junto a la ventana al terminar la reunión, observando el brillo de las estrellas sobre el desierto. Sintió emoción y miedo mezclándose en su corazón. No será fácil, se susurró a sí misma. Pero si nos mantenemos inteligentes y unidos, podemos cambiar el rumbo de este palacio y de nuestras vidas. A la sombra de los muros dorados, la alianza secreta se forjaba. Cada mujer sabía que su libertad no les sería concedida, la ganarían. Y cuando llegara el momento, todo el palacio temblaría bajo el peso de su coraje y determinación. Amanecía en el palacio, y el calor del desierto ya se sentía a través de los grandes ventanales. El salón principal, habitualmente un lugar de tranquilo esplendor, se llenaba esta mañana de murmullos nerviosos. Las esposas del jeque Khalid, aunque aún sumisas en apariencia, reflejaban en sus ojos una mezcla de aprensión y determinación. Khalid entró en la sala, como cada mañana, con su inmaculada túnica blanca deslizándose tras él. Su mirada, penetrante y autoritaria, recorrió la habitación. Pero esa mañana, algo había cambiado. Sintió un escalofrío de inquietud, sin entender por qué. Hoy, Layla, comenzó con voz autoritaria, quiero ver tu perfecta obediencia. Muéstrame que mereces tu lugar aquí. Layla avanzó lentamente, con la mirada fija en el jeque. Sabía de este momento desde hacía semanas, lo había planeado hasta el último detalle. Cada gesto, cada palabra, había sido cuidadosamente meditado. Mi señor, dijo con calma, me niego a cumplir esta orden. Ya no puedo participar en humillaciones que lastiman a otros. El miedo y la intimidación no son medios para el respeto, solo cadenas. La sala se congeló. Khalid, rojo de ira, dio un paso al frente. ¿Cómo te atreves a desafiarme así, delante de todos? Layla le sostuvo la mirada sin temblar. Porque sé que no estoy sola. Sus esposas merecen respeto, y sus amenazas no nos harán doblegar. Un murmullo recorrió las filas de las demás esposas.
Algunas permanecieron rígidas, asustadas por la evidente ira de Khalid, mientras que otras sonrieron discretamente, reconociendo la valentía de Layla. Por primera vez, comprendieron que la resistencia era posible. Khalid dio un paso al frente de nuevo, levantando la mano como para castigar a Layla, pero algo en ella lo inquietó. Su calma y determinación fueron inesperadas. Cada palabra que pronunciaba lo hacía tambalear, y por primera vez, sintió que su dominio no era absoluto. «No sabes con quién estás tratando», gruñó. «Sé exactamente con quién estoy tratando», respondió Layla con firmeza. «Un hombre que cree tenerlo todo, pero ignora la fuerza de quienes subestima». Khalid, furioso pero intrigado, se dio la vuelta, dejando un silencio denso en la sala. Las esposas contuvieron la respiración, conscientes de que acababan de presenciar un punto de inflexión histórico. Layla sonrió levemente al ver las expresiones de las demás mujeres. Ahora comprendían que el cambio era posible. La primera grieta en el poder absoluto del jeque acababa de aparecer, y el palacio, a pesar de su grandeza, pronto se convertiría en el escenario de un cambio que él jamás había imaginado. Unos días después del primer enfrentamiento, Layla supo que la cautela era esencial. El jeque Khalid, todavía irritado por su audacia, la vigilaba de cerca. Pero ahora tenía una ventaja, la información. Aprovechando la ausencia del jeque durante una reunión con sus asesores, Layla se coló en su despacho, una habitación prohibida para las esposas. Con el corazón latiendo con fuerza, registró discretamente los cajones y arcones adornados con oro, hasta que descubrió un archivador oculto tras una preciosa alfombra. Dentro había documentos que revelaban negocios financieros turbios, alianzas secretas con políticos corruptos y pruebas de abusos a empleados y socios comerciales. Cada página confirmaba lo que Layla sospechaba: el jeque no solo era cruel en su vida privada, sino también en sus negocios. Regresó a su habitación con las manos temblorosas, pero la mente despejada. Esta información podría cambiarlo todo. Le daba la influencia necesaria para derrocar al jeque, pero debía actuar con sutileza. Layla reunió a sus compañeros en la habitación secreta. «He descubierto algo importante», dijo, colocando los documentos ante ellos. «Esta evidencia expone sus abusos y alianzas corruptas. Si jugamos bien nuestras cartas, no solo podremos defender nuestra dignidad, sino también exponer sus crímenes». Amira frunció el ceño con cautela. «Es peligroso. Si Khalid descubre que tenemos estos documentos, podría hacernos daño, o algo peor». «Lo sé», respondió Layla. «Pero callar es peor. Debemos usar esta información con prudencia. Esperaremos el momento oportuno y atacaremos cuando sea más vulnerable». Sara, siempre impulsiva, apretó los puños con entusiasmo. «Hagámoslo. Que por fin sienta lo que hemos pasado. Que entienda que no es invencible». El plan iba tomando forma. Las esposas empezaron a identificar aliados entre los sirvientes y a preparar señales para comunicarse en secreto. Cada detalle contaba, el más mínimo paso en falso podía comprometer toda su estrategia. Al caer la noche, Layla se sentó junto a la ventana, contemplando el palacio bañado por la luz de las farolas. Sabía que se acercaba el momento decisivo. Khalid, en su arrogancia, no tenía ni idea de que su propio imperio comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la verdad. En las sombras, crecían los rumores de rebelión. Y cuando finalmente se revelara el plan, todo el palacio presenciaría un giro inesperado, brutal e irreversible de los acontecimientos. El ambiente en el palacio era electrizante. Los rumores circulaban silenciosamente entre los sirvientes, e incluso algunos guardias comenzaban a distraerse, intrigados por el comportamiento de las esposas. El jeque Khalid, siempre seguro de sí mismo, seguía convencido de que su dominio era absoluto. Pero por primera vez, aparecían grietas en su imperio dorado. Esa mañana, un joven sirviente de Layla, Amir, se acercó al jeque con fingida cautela. «Mi señor», empezó, con el rostro marcado por una vacilación calculada. «¿Qué pasa?», preguntó Khalid frunciendo el ceño. «Parece», dijo Amir fingiendo miedo, «que algunas de tus esposas están planeando algo contra ti». Khalid sintió que se le helaba la sangre.
Nunca había considerado que su propio hogar pudiera albergar traición. Su mirada recorrió las habitaciones vecinas, escrutando cada rostro, cada gesto. Pero ninguna esposa delataba su nerviosismo. Layla, fiel a su estrategia, mantuvo una expresión tranquila, casi inocente. «¿Imposible?», murmuró Khalid en voz baja, casi con incredulidad. «Me lo deben todo». Pero Amir había sembrado la duda. Khalid comenzó a reforzar su vigilancia, incrementando las inspecciones y los controles. Cada paso que daba en el palacio iba acompañado de una creciente sospecha. No sabía que estas medidas solo confirmaban la precisión del plan de Layla, su arrogancia y paranoia la aislaban aún más. En la habitación secreta, Layla y las demás esposas se reunieron. «Está en guardia», dijo Amira preocupada. «Nos vigila más que nunca». «Eso es exactamente lo que queríamos», respondió Layla con una sonrisa. «Su obsesión por el control es su debilidad. Cuanto más intente reprimirnos, más mostrará al mundo su verdadera naturaleza. Solo tenemos que esperar el momento oportuno. Paciencia y estrategia, eso es todo lo que necesitamos». Sara apretó los puños. «Estoy deseando que llegue ese día. Que por fin sienta lo que hemos sentido todos estos años». Layla puso una mano sobre el hombro de Sara. «Recuerda, no solo buscamos venganza. Queremos justicia, y para eso, cada movimiento debe ser calculado». La tensión en palacio estaba alcanzando su punto álgido. Khalid, consumido por el miedo a una traición que no podía identificar, no veía que la trampa se cerraba lentamente a su alrededor. Cada vigilancia excesiva, cada sospecha, reforzaba la fuerza de la alianza secreta de las esposas. Se acercaba el momento decisivo, y el palacio, símbolo de su poder, pronto sería testigo de una humillación y un revés que Khalid jamás podría haber imaginado. Llegó el día de la gran ceremonia. El palacio resplandecía como nunca, adornado con suntuosas alfombras, resplandecientes candelabros y flores exóticas de todo el mundo. Se esperaban invitados de prestigio, dignatarios, empresarios y miembros influyentes de la alta sociedad. Khalid al-Farouk, confiado en su grandeza y control, imaginó que todo saldría según lo previsto, como siempre. Layla y las demás esposas permanecían en las sombras, listas para actuar. Los documentos cruciales habían sido cuidadosamente ocultados, y los sirvientes aliados habían preparado cada detalle para que nada comprometiera su operación. Se acercaba la hora de la verdad. Mientras Khalid subía al escenario para pronunciar un discurso imponente, Layla dio un paso al frente. «Damas y caballeros», comenzó, con su voz clara y segura resonando por la sala, «debo interrumpir lo que están a punto de escuchar. Lo que ven aquí, este palacio, estos adornos de grandeza, esconden una verdad mucho más oscura». Khalid parpadeó, atónito. «¿Qué te atreves a decir, Layla?». «Me refiero a las humillaciones, abusos y crímenes que cometió este jeque», continuó. «Aquí tengo pruebas escritas de los tratos corruptos, las alianzas secretas y las injusticias que cometió, no solo contra sus esposas, sino también contra sus socios y empleados». Los sirvientes aliados revelaron los documentos y los distribuyeron a los invitados. El murmullo en el salón se transformó rápidamente en exclamaciones de asombro. Hombres influyentes se estaban dando cuenta de la verdad: Khalid no era el gobernante respetado que decía ser, sino un tirano arrogante y corrupto. «Es imposible», balbució Khalid, con la cara roja de ira y vergüenza. «¿Cómo hiciste?». Layla, orgullosa y tranquila, lo miró fijamente a los ojos. «Nos trataste como objetos, menospreciaste nuestra dignidad y creíste que no teníamos voz. Pero hoy, tu poder ya no puede ocultar tus acciones. La verdad está ahí, a la vista de todos». Los invitados susurraban entre sí, algunos escandalizados, otros aplaudiendo en silencio la valentía de Layla. Khalid, incapaz de responder ni defender su postura, sintió que su imperio se desmoronaba a su alrededor. Las esposas, unidas y fuertes, habían logrado cambiar la situación, y la vergüenza pública era total. Por primera vez, Khalid al-Farouk comprendió que su arrogancia y desprecio lo habían llevado a la ruina. El palacio, símbolo de su poder,
no era más que un testigo silencioso de su derrota. Layla se mantuvo erguida, con el corazón lleno de satisfacción y orgullo. Se había hecho justicia, la verdadera justicia. Y el jeque, humillado ante todos, conocería por fin las consecuencias de sus años de tiranía. Tras la gran revelación, el palacio quedó sumido en un profundo silencio. Los invitados, conmocionados por los crímenes y abusos del jeque Khalid, abandonaron lentamente el salón, algunos susurrando, otros tomando notas o intercambiando miradas de incredulidad. El poder que Khalid creía inexpugnable se desplomó en un instante. Khalid, de pie en el centro del salón, se sentía impotente. Cada palabra que pronunciaba para defender su honor sonaba ridícula. Los documentos, la voz firme de Layla y la unidad de las esposas habían destrozado su dominio. Por primera vez, se sentía impotente y expuesto a la mirada del mundo. Layla caminó hacia él, tranquila y majestuosa. Tu reino del miedo ha terminado, Khalid. Este palacio ya no es tu prisión, sino nuestro refugio de libertad. Las demás esposas se unieron a ella, con rostros radiantes de valentía y orgullo. Algunas tenían lágrimas en los ojos, otras sonreían por primera vez en años. Por fin eran libres. El jeque intentó reaccionar, pero ninguna palabra pudo restaurar su autoridad. Sus amenazas, antes aterradoras, ya no tenían peso. La caída era total. Los sirvientes aliados, hasta entonces discretos, tomaron posiciones para apoyar a las esposas y garantizar la seguridad de la ceremonia de transición. Layla, consciente de que no se trataba solo de una victoria personal, pronunció unas palabras ante todas las mujeres del palacio: hemos recuperado lo que nos pertenecía, nuestra dignidad, nuestra voz y nuestra libertad. Hemos aprendido que un hombre, por muy poderoso que se crea, puede enfrentarse a la verdad y a la justicia. Algunas esposas decidieron abandonar el palacio para construir su independencia en otro lugar, mientras que otras prefirieron quedarse, transformando el palacio en un lugar de solidaridad y educación, donde el miedo y la humillación nunca más reinarían. Mientras tanto, Khalid se vio obligado a marcharse, despojado de su poder y reputación. El nombre Al-Farouk, antaño símbolo de grandeza y dominio, ahora se asociaba con la arrogancia y la caída. Para Layla y los demás, la vida adquirió un nuevo significado. Habían superado la opresión y la humillación para alcanzar la justicia y la libertad. Y mientras caminaban por los dorados salones del palacio, cada paso reflejaba su victoria, recordando a todos que el coraje y la solidaridad pueden triunfar sobre la tiranía. El palacio, antaño símbolo del miedo y la tiranía, brillaba ahora con nueva luz. Los muros dorados y las majestuosas columnas, testigos de años de humillación, se llenaban de risas, conversaciones y planes para el futuro. Layla, en el centro de esta transformación, contemplaba la obra realizada con orgullo y serenidad. Las esposas, unidas y libres, habían tomado las riendas de su destino. Algunas dirigían escuelas para niñas en el palacio, transmitiendo conocimiento y fortaleza a las generaciones futuras. Otras habían abierto talleres de arte y música, transformando los espacios oscuros en lugares de creación y belleza. El palacio, antaño una prisión dorada, se había convertido en un santuario de libertad y solidaridad. Layla, rodeada de sus compañeras, reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. Cada obstáculo, cada humillación, cada amenaza había forjado su valentía y determinación. Hemos demostrado que la dignidad no se mendiga, les dijo a sus compañeras una mañana, hay que ganársela. Y juntas, somos invencibles. Incluso los antiguos sirvientes del palacio, antes sometidos al miedo, ahora participaban en la reconstrucción y gestión de esta nueva era. La autoridad ya no se imponía mediante la violencia o la intimidación, sino mediante el respeto, la justicia y la solidaridad. En cuanto a Khalid, había desaparecido del panorama social y político, su nombre solo evocaba vergüenza y arrogancia. Los hombres y mujeres influyentes que presenciaron la caída del tirano aprendieron una valiosa lección: el poder es inútil si se basa en el miedo y la opresión. Layla se encontraba en el balcón del palacio y contemplaba el desierto. El cálido viento le acarició el rostro y, por primera vez, sintió un soplo de verdadera libertad. Las estrellas brillaban sobre las dunas, un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, la luz puede renacer.
Sobrevivimos, susurró, y transformamos el dolor en fuerza. Que esta lección quede grabada para siempre: ningún tirano puede dominar a quienes se niegan a ser subyugados. El palacio, antaño símbolo de una tiranía caída, era ahora la cuna de un futuro brillante. Las mujeres, lideradas por Layla, no solo habían recuperado su libertad, sino que también habían creado un legado de valentía, justicia y dignidad que perduraría mucho más allá de los muros dorados. Así terminó el reinado de Khalid al-Farouk y comenzó el de las mujeres libres. El viento del desierto, cómplice silencioso de su victoria, soplaba ahora sobre un palacio transformado, trayendo consigo el eco del coraje indomable y el renacimiento eterno.